Entonces vamos a ver la parte introductoria de lo que es la cinética química y catálisis en este caso, ¿sí? Entonces, en esta lección referente al tema de cinética química, definiremos qué es la cinética química y por qué es importante su estudio. Entonces, vamos a tener primeramente la introducción de la cinética química, concepto de velocidad de reacción, por qué ocurren las reacciones químicas o cómo es que suceden, cómo ocurren las reacciones en la teoría del complejo activado, la teoría de colisiones, eso lo vamos a ver muy breve. Ecuación de la velocidad, constante de velocidad y orden de la reacción. Esto sí vamos a verlo mucho a detalle. Entonces, los factores que dependen de la velocidad de reacción, la relación entre la velocidad de reacción y la temperatura, la ecuación de Arrhenius, lo vamos a estar viendo mucho más adelante, velocidad de reacción y catalizadores, mecanismos de acción de los catalizadores, entre algunas otras cosas. ¿Sí? Bueno, entonces, primeramente, ¿qué es la cinética química y por qué es tan importante? Sobre todo para nosotros. Entonces, cuando la química se estudia, una reacción química determinada, interesan, además de la propia ecuación química, pues dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es el termodinámico y el segundo aspecto es el cinético. Yo quiero pensar que ustedes ya tomaron una materia que se llama termodinámica, por ahí del primero o segundo semestre, y en esos términos yo creo que no habrá ningún problema en la parte termodinámica, ¿no? El estudio termodinámico de las reacciones químicas, ¿qué es esto? Bueno, el aspecto termodinámico nos indica si la reacción es favorable o desfavorable energéticamente hablando, ¿sí? Si una reacción energética es favorable y la energía libre de Gibbs es menor a cero, la reacción será espontánea, ¿sí? Es decir, en cuanto los reactivos se pongan en contacto, la reacción comenzará a producirse dando lugar a lo que conocemos como productos, ¿vale? Bien, también es importante determinar si una reacción química es o no espontánea para saber si se podrá emplear, por ejemplo, en un proceso industrial o si tendrá repercusión real en un posible fármaco o en el medio ambiente. Es muy importante saber qué efectos tendría esta reacción. Entonces, para determinar esto, calculamos la diferencia que hay entre la energía libre y los reactivos, entre los reactivos y los productos, como vemos en los diagramas siguientes. Estos son unos diagramas que se usan, y eso es experimentalmente para ver cómo van funcionando, para ver cómo se transforman los reactivos en productos. Las curvas que ven ahí nos indican qué tan rápida puede ser la reacción. En este caso, la del lado izquierdo nos indica que la reacción es lenta. Entre más grande sea la campana que vemos aquí, más lenta va a ser en producir los productos esta reacción. Entre más baja, pues va a ser más rápida esta reacción. Aunque ambas reacciones sean espontáneas, al ponerse en contacto van a convertirse luego en productos, pero una es mucho más rápida que la otra. Eso es lo que nos quiere decir estos diagramas aquí que tenemos. Dice, los perfiles energéticos de la figura representan dos reacciones químicas distintas que tienen la misma espontaneidad, o sea, funcionan igual. Y ya que su diferencia energética entre los reactivos y productos es la misma en ambos casos. Sin embargo, basta solo ver los diagramas para darnos cuenta que no son idénticos por su velocidad de reacción. Simplemente tienen una diferencia en su cinética química. Uno es más rápido y otro más lento, aunque ambos son espontáneos. Entonces, en el estudio cinético de las reacciones químicas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando vemos el estudio termodinámico de una reacción, nos interesa ver que los productos tienen una energía libre menor que los reactivos, lo cual hará que la reacción sea espontánea. Por esa reacción es espontánea, ¿sí? Porque los productos tienen una energía libre menor, o sea, tienen una energía libre de Gibbs menor que los reactivos. Por eso es que sucede espontáneamente. Más sin en cambio podemos ver que aunque sean espontáneas, no todas son iguales. Sus velocidades de reacción son completamente diferentes. O sea, su cinética química es completamente diferente. Entonces, sin embargo, hemos puesto dos ejemplos de diagramas de dos reactivos químicos distintos y ambos son espontáneos, como les decía yo, ¿no? A pesar de corresponder a ambos procesos energéticos favorables, tienen una diferencia muy clara, ¿sí? Y esa es, pues, que la montaña amarilla que separa los reactivos de productos no tiene la misma altura, lo que les decía hace un rato, ¿no? Esta es más grande, por lo cual la velocidad de reacción es mucho más lenta que la que tenemos aquí, ¿sí? Y entonces la diferencia entre ellas es simplemente la energía de activación. La energía de activación se mide hasta el punto más alto de la curva, de ahí para abajo. Eso es lo que conocemos como energía de activación, ¿vale?
Bueno, tenemos entonces, es decir, la magnitud de la energía de activación nos indica el aspecto cinético de la reacción química, la velocidad a la cual va a pasar o va a ocurrir esta reacción química, ¿vale? Y bueno, dejamos un poquito la teoría. ¿Por qué es importante saber cuánto tiempo va a tardar una reacción química? Bueno, al momento que nosotros estamos produciendo un reactivo, un proceso, un producto en la parte de química industrial, es que si nosotros sabemos cuánto tiempo va a tardar una reacción, pues podemos suponer de usar catalizadores o no usar catalizadores con el fin de poder hacer que esa reacción sea mucho más rápida, ¿no? A ustedes como químicos industriales les consta que hay procesos que llegan a durar 12 horas, 8 horas, 48 horas, 36 horas, no sé, depende y depende de la reacción. En la empresa no podríamos tardarnos tanto tiempo en hacer una reacción. Entonces no puedo aventarme 48 horas en una reacción o una reacción que puedo hacer en 4 o 6 horas. Entonces, por eso es que se utilizamos unos diferentes tipos de catalizadores y tienen diferente naturaleza cada uno de ellos. El chiste es acelerar la velocidad de reacción sin ningún cambio en el proceso. ¿Vale? Entonces, pues bueno, podemos determinar los tres diagramas siguientes con el cual podemos ver, pues, cuál tiene mayor energía de activación y cuál menos, ¿no? Tenemos tres diagramas diferentes. Podemos ver uno que es mucho más lento, es más lento, ese que tenemos acá, ¿sí? Luego tenemos uno que es más o menos intermedio, no es ni rápido ni lento, pero más o menos por acá. Y tenemos uno que es completamente rápido, aquí está. Y entonces, pues vamos a ver que tienen diferentes energía de activación cada uno de ellos, ¿sí? La energía de activación la vamos a medir de aquí para acá, para cada uno de los casos, ¿vale? Hasta el punto más alto de la campana. Esa es la energía de activación. Y estos gráficos se hacen experimentalmente. No los vamos a calcular en esta materia, no vamos a estar calculando esto de aquí, porque necesitaríamos la parte de la práctica, la parte del laboratorio que no tenemos, y en este curso, desafortunadamente, no hay un laboratorio de cinética química. Entonces, simplemente lo vamos a ver a grosso general, al lado muy, muy analítico, pero cuando ustedes ya estén en su laboratorio, pues van a poder aplicar todos estos conceptos y todas estas definiciones que vamos a ver aquí. Entonces, ¿por qué es importante la cinética química? Bueno, ¿por qué creen ustedes que es importante la cinética química? Los escucho. Ajá. ¿No es importante? Como se lo digo, en cierto caso, una reacción, su velocidad o aumentarla dependiendo de lo que necesitemos en la industria. De la industria o en tu proceso como tal, no exactamente la industria, aléjate de la industria, dedícate a tu proceso. Si tu proceso necesita mayor rapidez, pues posiblemente tengas que usar un catalizador. O si tus cálculos dicen que la reacción es rápida, pues no tienes que hacer uso más que lo que tengas a tu alcance, es más que suficiente. ¿Sale? Pero bueno, gracias por tu participación, compañero. Dice, ¿cómo hemos visto considerando dos aspectos, cinético y termodinámico? Eso no lo puedes evitar. Siempre que tengas una reacción química hay que ver los dos aspectos, tanto el cinético como el termodinámico, a fuerzas, ¿sale? El hecho de que una reacción sea energéticamente favorable no implica que sea rápida, eso ya lo vimos, ¿no? O sea, puede ser espontánea, pero tampoco quiere decir que sea rápida. O sea, puede ser espontánea y suceder en 2 horas, o puede ser instantánea y producirse en 2 segundos. Entonces, va a depender mucho del tipo de compuestos que estás trabajando, ¿sí? Entonces una reacción puede ser espontánea, pero terriblemente lenta, incluso no transcurrir en un periodo de tiempo apreciable para nosotros. Puede ser que echamos el reactivo A y el reactivo B, y en cuando terminamos de echar el reactivo B, resulta que ya tenemos un producto C. Y entonces, ¿cuánto tiempo se llevó? Pues no lo sé, a lo mejor el tiempo que me tardé en combinarlos es lo que tardó, o sea, a lo mejor menos de un segundo. O puedo mezclarlos, echar A y B, y puedo estar dando de vueltas ahí con mi agitador o con lo que tenga a la mano, y resulta que hasta como a las 2, 3 horas, 4 empieza a haber un cambio, ¿no? Entonces, es la misma, es espontáneo, la energía libre de Gibbs es menor a 0, pero va a depender de la naturaleza de los reactivos, siempre va a depender de eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tiene aquí un ejemplo sencillo, dice, si nos regalaran un diamante, ojalá y así fuera, al nacer, nos haríamos viejos y nos marcharíamos de este mundo sin ver cambios en ese diamante, a pesar de que su conversión en grafito es una reacción espontánea, o sea, se puede convertir rápidamente en grafito, ¿sí? Pero
la velocidad de reacción es muy, pero muy lenta para que suceda. Entonces, tú puedes irte, puede haber otra generación, y todavía conservar ese diamante hasta que en un punto pues, se convierta completamente en grafito. Pero van a pasar muchos años para que eso suceda. Es un ejemplo burdo y práctico. ¿Sale? Entonces, esto hace que el estudio de la velocidad de reacción sea determinadamente en multitud de procesos. Donde quiera hay reacciones. Por lo general, todos los productos que se venden hoy en día tienen que ver con las reacciones químicas, llámense desde la parte de los metales, desde la parte de los gases, productos, carnes, conservadores, bla, 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 bla. Todo tiene que ver con cinética química y todo lo que vemos alrededor tiene que ver con química. Entonces, todo es importante. Su rama de ustedes es sumamente importante, la parte de la química. Eso y la física son muy importantes. Entonces, no solo debemos saber a qué velocidad transcurre determinada reacción química, sino también cómo influir en ella. O sea, ya que conozco la naturaleza cinética, ahora puedo ver cómo la modifico, cómo la puedo alterar y cómo la puedo modificar según mi conveniencia. Y eso es lo importante, por eso estudiamos un poco la cinética química. Es importante también conocer los factores que afectan la velocidad de reacción, son varios. Y aquí pregunta de examen, entonces tengan mucho cuidado. Saber cuáles son los factores que afectan la velocidad de reacción. Pues esto hace que podamos hacer que una reacción indeseada sea más lenta, o que sea más rápida, o que sea súper lenta, o que sea súper rápida. Eso va a depender de los factores que afecten mi reacción, ¿sale? Pues puede ayudar que una reacción transcurra en una fracción de segundo, por ejemplo, las enzimas en nuestro organismo o el platino en la producción de algunos compuestos industriales. Fíjense que cuando ustedes como químicos y nosotros también como ingenieros químicos, a veces hacemos reacciones químicas y metemos platino, ¿no? Y está todo muy fregón y muy chido, porque como usamos platino, pues las reacciones son más fáciles y más rápidas, ¿no? Pero resulta que al momento de emplearlo en un proceso macro, como en una empresa, pues el platino ya no es costeable. Estar pagando para el platino para hacer reacciones químicas, pues no es costeable, ¿no? Pues uno de nuestros trabajos es como ingenieros químicos o como químicos, es pues sacar alternativas a esos materiales, ¿no? No podemos pagar una barra de 15 toneladas de platino, nos quedaríamos pobres, ¿no? Y aparte no hay tanto platino. Entonces, es siempre buscar la alternativa. Entonces, imaginemos por un momento que un fármaco para dolor de cabeza tardase 3 días en hacer efecto. Es mucho tiempo, ¿no? Seguramente a las 8 horas, a las 24 horas ya no te sentirías mal. O que nuestro sistema digestivo tardase una semana en digerir alimentos que ingerimos. Imagínate, sería súper lento, sería súper complicado si no tuviéramos esas enzimas, ¿sí? Sin una cinética química adecuada, los seres vivos en sí seríamos sencillamente inviables, ¿no? Entonces, todo sucede por una razón y con la velocidad adecuada. Entonces, los fármacos, hay fármacos que son buenos, hay fármacos que son piratas, pues no sirven, ¿no? Pero eso va a depender bien de la cinética y de las reacciones que hayan puesto en ellos. Posiblemente sea que para el dolor de cabeza te tomes una pastilla y a la media hora ya estés bien, o posiblemente te tomes una pastilla y a las 8 o 12 horas estés bien. O sea, depende. Depende del fármaco, depende de las reacciones, depende de todo. Bien, pues vemos de manera, a grosso modo, el concepto de velocidad de reacción, ¿sí? En esta parte vamos a profundizar un poco más en los conceptos velocidad media general y velocidad instantánea. Yo quiero pensar que en alguno de esos cursos, alguna de las doctoras ya les habrá platicado sobre estos conceptos, velocidad media general, velocidad instantánea. Sobre todo media instantánea, yo creo que ya tienen un poquito de idea. Las químicas que ustedes les dan clase manejan mucho esto y son muy profesionales en estos temas, ¿no? Entonces, yo lo voy a representar así para que ustedes lo sigan viendo como a lo mejor lo han visto en sus clases, aunque más adelante voy a cambiar ¿cómo decir? La fórmula, aquí yo tengo BM, más adelante para velocidad voy a usar la letra R minúscula. Pero en este caso, nada más para que lo sigamos viendo como ustedes lo han visto en sus cursos de química, vamos a decir que la velocidad de reacción media es BM, o simplemente B, no sé cómo ustedes la manejen, simplemente uno B o BM. En este caso, velocidad media va a ser BM, ¿sí? Y vamos a considerar una reacción química. Tenemos un reactivo A más un reactivo B que nos va a generar un producto C, ¿sale? Entonces, a medida que transcurre, van desapareciendo los reactivos A y B y va apareciendo el producto C. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener velocidad de reacción, pero también vamos a tener tiempo.
productos. Una variable más que nos interesa bastante al momento de hacer una reacción química o llevar a cabo una reacción química va a ser la variable del tiempo. ¿Vale? Bien, entonces, es decir, la concentración de A y de B y C, lógicamente, varían a lo largo del tiempo. Conforme va pasando el tiempo, A y B van desapareciendo y C va formándose o va incrementándose, ¿vale? Entonces, determinar la velocidad de dicha reacción implica calcular la variación de esta concentración en unidad de tiempo, lo que les decía yo, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver qué pasaría. Dice, no será lo mismo que la concentración de A pase de 2m a 1m en un segundo, en un minuto o en una hora. No va a ser lo mismo, o sea, puede pasar, pero la cuestión tiempo aquí es bien importante. No va a ser lo mismo que suceda en un segundo a que suceda en 2 horas. Entonces, lo preferente, de acuerdo, si queremos el producto, pues sería que sucediera en un minuto o en un segundo. Pero si sucede en 2, 3 horas, pues bueno, ni hablar. Pues en el primer caso, la velocidad de reacción será mayor. Así, en primer lugar, vamos a definir el concepto de velocidad media de reacción, que lo representamos como Vm. ¿Cómo se estructura esta velocidad de reacción? Bueno, cuando tenemos una reacción homogénea, y esperaríamos que siempre fuera así, aunque sabemos, y ustedes saben más que nosotros en este aspecto, que las reacciones no siempre son homogéneas, ¿sale? Entre reactivos en disolución o entre gases, la velocidad media se calcula como el cociente entre la variación de la concentración molar en unidades de mol sobre litro de los reactivos o productos y el intervalo de tiempo en el cual se produce esta variación, y matemáticamente se expresa de la siguiente forma. Y el concepto no me interesa tanto que te aprendas esto. Me interesa que te aprendas esto de aquí. Entonces, la velocidad media va a ser igual a la diferencia de reactivos o productos entre la diferencia del tiempo. Estos son reactivos o productos, para que no se me pierda. Entonces, velocidad de reacción, velocidad media de reacción va a ser igual a la diferencia de reactivos o productos entre la diferencia del tiempo. Así es como vamos a calcular la velocidad media de reacción. Entonces, esta fórmula se lee de lo siguiente, ¿no? Lo que yo les decía. Variación de la concentración de reactivos o productos entre la variación de tiempo, ¿sí? Incremento de tiempo o un intervalo considerado en el que se ha producido dicha variación, ¿sí? Esto es la velocidad media. Aquí está. Muy importante conocer velocidad media. Entonces, puesto que la concentración de esta fórmula debe expresarse en la molaridad en mol por litro, y dividimos por el tiempo, las unidades de la velocidad de reacción en el sistema internacional son mol por litro por segundo o simplemente mol por litros a la menos 1 por segundos a la menos 1. Ya sea que lo expreses de esta manera o de esta manera, es correcto colocar aquí la velocidad de reacción en estas unidades. Cabe mencionar que depende del orden de la reacción, las unidades pueden cambiar, ¿sí? Pero bueno, hablando de esto, simplemente va a ser mol sobre o por litro por segundo o mol por litros a la menos 1 por segundo a la menos 1. Da igual como lo quieras expresar. Entonces, ¿cómo se puede calcular esta velocidad media de reacción? Ya vimos la ecuación, que es la velocidad media es igual a la diferencia de un reactivo o de productos entre la derivada del tiempo o la parte del tiempo, ¿vale? Entonces, debemos disponer de al menos 2 valores de la concentración de alguna especie que intervengan en la reacción y 2 valores de tiempo, el inicial y el final. Por lo general es fácil disponer de ellos, ¿vale? Entonces, supongamos que para la reacción antes indicada, A más B me da o me produce C, se disponen de la siguiente tabla de concentraciones que se ha obtenido experimentalmente en el laboratorio. Te digo, siempre es bueno tener los datos del laboratorio. Si los tenemos, pues bueno, con eso podemos conocer la velocidad de reacción. En este caso tenemos que en el tiempo cero, pues tengo cero porcentaje del producto. Aquí estamos manejando aquí en este caso un producto. No vamos a usar reactivos, sino productos. Pues en el tiempo cero tengo 0 productos. A los 600 segundos tengo 40 mol por litro por segundo del producto, ¿sí? A los 1200 tengo 65, a los 1800 tengo 80 y a los 2400 tengo 87. Ahora, como ya conozco la concentración que tengo del producto en los diferentes tiempos, yo ya puedo calcular la velocidad media de cada uno de estos intervalos. Este y este, este y este, este y este y este y este. 4 puntos tengo aquí. Entonces, vemos que la concentración de la especie C, en este caso del producto, se ha representado por distintos intervalos de tiempo. Aquí está, cada intervalo de tiempo y las diferentes concentraciones, ¿vale? Entonces, con esto yo puedo conocer la velocidad media, porque tengo estos datos. Entonces, al tratarse de un producto, su concentración va aumentando con el tiempo. Si fuera un reactivo, su concentración iría disminuyendo con respecto al tiempo. Entonces, los reactivos disminuyen y los productos van aumentando con el tiempo. Ojo con eso.
Entonces podemos aplicar la fórmula de velocidad media utilizando el símbolo C. Es decir, tenemos lo siguiente. Aquí yo digo, bueno, concentración o la concentración de C entre la diferencia de tiempo, diferencia del producto entre la diferencia del tiempo, lo que vimos hace un rato. ¿Qué podemos poner aquí? La concentración final menos la concentración inicial del producto que estemos trabajando. Y luego el tiempo final menos el tiempo inicial. Y con eso podemos conocer la velocidad media. ¿Sale? Como vemos, dicha fórmula se puede expresar también del segundo modo que aparece en las concentraciones final y inicial, que es esto de acá. Concentración la puedo representar yo como concentración final menos concentración inicial, ¿sale? Y el tiempo final como tiempo final y tiempo inicial que tenemos acá. Esta de aquí es esta de acá y esta de aquí es esto de acá. Recuerden de su curso de derivadas, donde lo primero que veamos serán los límites y las diferenciaciones, pues es esto de aquí. Si yo tengo esta diferenciación, obviamente me está hablando que en un futuro tendré yo derivadas. Entonces, les pido de favor, yo sé que ustedes, a mí nunca me ha tocado químicos industriales que sean malos en integrales y derivadas, hasta donde he tenido yo curso con los químicos industriales, han sido mucho mejores, y no es por presumir, y porque diga que los químicos me caen mejor, pero cuando he dado clases a los ingenieros químicos fallan mucho en la parte de las integrales. Y cuando he dado cursos a los químicos industriales, creo que la parte de derivadas integrales la tienen bien definidas. No sé si en algunos cursos anteriores también vean integrales y derivadas, pero cuando llegan aquí me han quedado muy bien. Espero no sea la excepción esta vez. Y si no, echémosle un repasito al curso de ecuaciones diferenciales para pues, ver ahí las derivadas, integrales, cómo se resuelven las integrales, cómo se resuelven las derivadas, y bueno, en base a eso podemos resolver problemas más adelante. No te impido, tampoco yo, que más adelante saques tu formulario de derivadas integrales. Conmigo no es eso de que no puedes sacar los formularios que tú quieras, mientras te sirva a resolver el problema. Bueno, tenemos ya la expresión de la velocidad de reacción, la velocidad media de reacción, con respecto al producto, que es lo que teníamos en la tablita anterior, ¿sí? Esta de acá, aquí está. Entonces, con esto y la ecuación que tengo aquí, yo puedo conocer la velocidad media de cada uno de estos intervalos, ¿vale? Entonces, si podemos aplicar la fórmula para calcular la velocidad media de reacción en cada uno de los posibles, o de los 4 posibles intervalos que tenemos aquí, ¿sí? Intervalo 1 de 0 a 40, el 2 de 40 a 65, el 3 de 65 a 80 y el último de 80 a 87. De esos 4 intervalos podemos conocer la velocidad media de reacción. Entonces, la velocidad de reacción del intervalo 1, que va desde 0 hasta 600 segundos, tenemos lo siguiente. Velocidad media 1 por el intervalo 1. Si lo quieren poner, si no, no lo pongan. Simplemente pongan que va de aquí a acá y ya sé que es el intervalo 1. Pues vamos a tener 40 menos 0, que está aquí, y 600 menos 0, que era la diferencia. Ahí está. Simplemente me va a quedar 40 entre 600 y eso me va a dar 0.0667 mol por litro por segundo. Ahí está, para el intervalo 1. Ahora, para el intervalo 2, pues simplemente es de aquí para acá. Entonces, va a ser de 600 a 1200. Y vamos a tener entonces 65 menos 40 entre 1200 menos 600. Hacemos las diferenciaciones arriba y abajo y dividimos y tenemos 0.04167 mol por litro por segundo para el intervalo número 2. Para el intervalo 3 vamos a tener lo siguiente, ahora vamos a ir de aquí para acá. Entonces vamos a tener que el intervalo 3 va de 1200 a 1800 y vamos a tener entonces 85 menos 65 entre 1800 menos 1200. Hacemos la diferenciación aquí y abajo también, dividimos y nos da 0.25 mol por litro por segundo. Y para el último intervalo, pues es básicamente lo mismo. Ponemos que va de aquí para acá y de aquí para acá. O sea, de 1800 a 2400. Vamos a tener 87 menos 80 entre 2400 menos 1800. Hacemos diferenciación arriba y abajo y sacamos la división. Nos va a dar 0.01167 mol por litro por segundo. Y entonces, en respecto a lo que hemos visto, ¿la manera de calcular la velocidad media de reacción es correcta o es incorrecta? Sí, sí es correcto, pero estamos hablando de velocidad media. Ojo, velocidad media. Otra cosa es velocidad instantánea, y ahorita lo vamos a ver. Y esta diapositiva se les va a quedar y cuando tengan duda, pues pueden verla las veces que quieran. Sí, esto es correcto. ¿Por qué? Bueno, de hecho siempre es así. La velocidad media siempre es así. La diferencia de los productos o de los reactivos, ¿sí?
Siempre va a estar la diferencia del tiempo que se va desapareciendo un reactivo entre el tiempo, o el tiempo que se está tardando un producto, pues entre el tiempo, ¿no? Esta diferencia. Así como lo hicimos, se va a hacer siempre. La velocidad de una reacción química no es constante a medida que va transcurriendo el tiempo, y eso lo podemos ver ahorita. No eran los mismos valores hace un tiempo, ¿no? Ya que la concentración de los reactivos cada vez es menor y la concentración de los productos cada vez es mayor, va aumentando. ¿Sale? Entonces, por tanto, el mismo intervalo de tiempo en el ejemplo va de 600 a 600. Eso yo creo que se dieron cuenta. Yo creo que ya el análisis de lo que tiene aquí con los cálculos y eso, ustedes como químicos lo tienen bien acá porque a cada rato les piden, ¿no? Y te das cuenta, vamos de 600. 600 más 600, 1200. Más 600, 1800. Más 600, 2400. Son intervalos de 1600. No es forzoso tomar ciertos intervalos a fracciones iguales, pero a veces es lo mejor. Digo, voy a tomar valores cada hora, cada media hora, cada 20 minutos, como se hace en el laboratorio, ¿no? No decimos segundos o 300 segundos, sino decimos cada 20, pum, cada 30. Ah, pero aquí lo importante es tener esta variable en estas unidades. Por lo general, siempre se maneja la velocidad de reacción en segundos, aunque nada te impide manejarlo en horas y minutos, ¿eh? Entonces va a depender. Lean bien su ejemplo, vean bien lo que les está pidiendo. Si les pide minutos, el tiempo va a estar en minutos. Si les pide segundos, el tiempo va a estar en segundos. Mucho ojo con eso. Entonces siempre va a ser así, siempre y cuando sea la velocidad media de reacción, ¿sí? ¿Y qué va a pasar aquí? Que los reactivos van aproximadamente acercándose cada vez más a cero. Y la velocidad de reacción, pues obviamente va a ir disminuyendo porque la cantidad de reactivos va disminuyendo. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ver otro concepto que es velocidad media general. Oh, se ve igual, pero no es igual. Y de hecho se representa también como Vm. Y en algunos libros de literatura solamente se representa como V. Pero hago una diferenciación entre estas tres: velocidad media general y velocidad absoluta o fija, como lo quieran ver, ahorita lo vemos. El chiste es que la velocidad general, hay una diferencia entre la velocidad media. Entonces, hemos visto en el ejemplo anterior cómo calcular la velocidad media en función de las concentraciones de la tabla. En este caso eran concentraciones de producto, pero también pudieron haber sido concentraciones de reactivo. En el caso del reactivo, pues, iría disminuyendo. En el caso del producto, pues va aumentando. Esta es la única diferencia. Y puede ser que trabajemos con respecto al reactivo A o con respecto al reactivo B. Y podemos sacar la velocidad media para cada uno de ellos, ¿sí? Bueno. Sin embargo, en la fórmula de la velocidad media de reacción hemos indicado expresamente que se puede utilizar para su cálculo cualquier reactivo o producto que intervengan en la reacción. Sí, claro, en cualquiera. Así vamos a ver qué ocurre si para una misma reacción química calculamos la velocidad de reacción utilizando cada uno de los productos y reactivos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues bueno, considerando la reacción entre el hidrógeno gaseoso y el nitrógeno gaseoso para producir amoníaco, o sea, esta ecuación, el nitrógeno más el hidrógeno, nos da 2 moléculas de amoníaco. Aquí muy importante, antes de proseguir y en todo el curso, lo primero que tenemos que hacer es ver que la ecuación esté balanceada. Y lo podemos hacer por tonteos, por el método de redox, o cualquier otro método que ustedes quieran. A mí se me hace más fácil el de tanteos, pero posiblemente a ustedes se les haga más fácil el método redox. En algunos casos de los problemas o las tareas o el examen, posiblemente la ecuación ya venga balanceada. Y eso lo vemos bien fácil, ¿no? ¿Cuántos tenemos aquí de nitrógeno? Aquí tenemos 2, aquí tenemos 2. De hidrógeno tenemos 6 y aquí tenemos 6. Entonces la ecuación está balanceada. Entonces mucho ojo cuando tengamos que ver reacciones. Lo primero que tenemos que hacer es ver que la ecuación esté balanceada, ¿sale? Y bueno, ahora tenemos diferentes valores y solamente 2 intervalos de tiempo. No importa, aquí no hay ningún problema, pero aquí tenemos concentración de nitrógeno y tenemos concentración de hidrógeno y aquí tenemos concentración de amoníaco. Entonces, gracias a esta tabla podemos calcular las velocidades medias con respecto al nitrógeno, al hidrógeno y al amoníaco sin ningún problema. ¿Cuál sería la ecuación? La ecuación sería exactamente la misma que vimos hace un momento para calcular velocidad media. Los tenemos aquí. En función del nitrógeno, la velocidad media va a ser la diferencia de esto, que va a ser ese es un solo intervalo. Aquí va a ser este y este, este y este y este. Para el caso del nitrógeno, van a ser la concentración final menos la concentración inicial del nitrógeno. La concentración final, pues van a ser en este caso 40. Aquí lo vemos, 40. Y la concentración inicial van a ser 50. Aquí está, perfecto. En el tiempo vamos a tener que van a ser 300 menos 0. Ok, 300 menos 0. Hago mi operación, digo 40 menos 50 me va a dar menos 10 entre 300 me va a dar menos 0.0333 mol por litro por segundo.
Entonces, ojo aquí, ven algo bien importante. Cuando yo calculé el producto, ¿el resultado fue negativo o positivo? Positivo, ¿no? Positivo, correcto. Entonces hay que ver algo bien importante. Los reactivos, por lo general, van a tener un valor negativo. ¿Por qué? Porque van disminuyendo, ¿sale? Pues en este caso estoy hablando de un reactivo. Mis reactivos son nitrógeno e hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando calcule para el hidrógeno, también me va a dar un resultado negativo. Pero cuando calcule para el amoníaco, va a dar un resultado positivo en la velocidad media. Vamos a ver velocidad media general, donde sí voy a meter los coeficientes de la ecuación. Entonces, en función del hidrógeno, tenemos lo siguiente. La velocidad media va a ser igual al hidrógeno, la concentración final menos la inicial, tiempo final menos el inicial. En este caso serían, en este caso es el final, que es 20 menos 50 entre 300 menos 0. Ahí está. Aquí me va a dar menos 30, entre 300 me da menos 0.1 mol por litro por segundo. Listo. Aquí tengo el siguiente reactivo. Si te das cuenta, este es negativo y este es negativo. Es negativo porque la concentración va disminuyendo. Por eso es que el reactivo siempre va a ser negativo y al reactivo siempre se le va a poner un signo menos. Ojo con eso, ¿vale? Bien. Ahora voy a proceder a calcular la velocidad media con respecto al amoníaco. Ya dijimos, aquí es negativo y aquí es negativo. ¿Por qué? Porque son reactivos, así de simple. Va. Vamos a ver lo siguiente. Ahora, para el amoníaco hacemos lo mismo, concentración final que van a ser 20 menos concentración inicial que va a ser 0. Y la diferencia de tiempo aquí van a ser 300 y aquí va a ser 0. Entonces 20 entre 300 nos va a dar 0.0666 mol por litro por segundo. Y te das cuenta aquí es positivo, ¿sale? Entonces los reactivos siempre le vamos a poner un signo menos. Entonces en su examen, si es que le llega a poner algo así, que no sé, no estoy seguro, si llego a poner algo así, si es un reactivo, acuérdense, siempre va a ser negativo, para cuando tengan la confusión en esto, ¿cuál va primero? ¿Este o este? No, va primero el final es el de abajo. Entonces va a ser este menos este, entre este menos este. Aquí también, este menos este, entre este menos este, y finalmente este menos este, entre este menos este. Y ahí está, reactivos negativos, productos positivos. Listo, tenemos la velocidad media para cada uno de ellos. Todavía no veo velocidad media general, estoy viendo velocidad media, entiendas esa parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí, duda o comentario? Dice, se puede observar que se ha obtenido una velocidad positiva partiendo del amoníaco y dos negativas partiendo del hidrógeno o nitrógeno, o sea, de los reactivos. Entonces, los reactivos siempre van a ser negativos, los productos siempre van a ser positivos. Bien. Entonces, ¿por qué son negativas las velocidades medias calculadas en función de los reactivos? Ya les dije yo, se los dije, nada más que les quede claro. Van a ser negativos porque van desapareciendo con respecto al tiempo. Pero bueno, aquí también se los anoté por cualquier cosa. Dice, porque se trata de sustancias que desaparecen y por tanto sus concentraciones van disminuyendo, lo que hace que la variación de concentración sea negativa, ¿sí? Por ese caso, nada más. Además, como vemos, las velocidades medias para un mismo intervalo, calculadas en función de los reactivos de productos, da valores distintos, ¿sí? Porque es velocidad media. Cuando yo hable de la velocidad media general, o de la velocidad absoluta, pues bueno, tendrían que ser resultados iguales. En este caso, no son resultados iguales. Cada uno de esos intervalos son completamente diferentes, ¿vale? Esto se debe también a que son distintos sus coeficientes esticométricos al ajustar la reacción. Vamos a ver qué pasa. Ya hablé de la velocidad media, ¿vale? Ok. Dice, la reacción y los coeficientes nos indican que por cada mol de nitrógeno que desaparece, desaparecen 3 moles de hidrógeno y forman 2 moles de amoníaco, ¿no? Lo que dice mi reacción. Está bien. Las proporciones no son equivalentes, ya lo sé. Son diferentes coeficientes. Para evitar esto, es decir, obtener resultados distintos según usemos uno u otro compuesto con referencia, la IUPAC, ustedes deben de conocer más que yo que la IUPAC, recomienda utilizar la llamada velocidad media general, ¿sale? Es diferente a la anterior, pero es bien poquito el cambio. Pero una cosa es velocidad media y otra cosa es velocidad media general, ¿ok? La cual incluye la fórmula, la reacción estequiométrica entre las distintas sustancias que intervienen en la reacción. ¿Sí? En este caso, si consideramos la reacción química general de A minúscula, A mayúscula más B minúscula más B mayúscula me da C minúscula más C, donde A, B y C minúscula son los coeficientes en la reacción. En la reacción que veíamos hace un rato, donde teníamos aquí un 1, un 3 y un 2. Entonces, son simplemente los coeficientes, ¿sí?, de la reacción. Entonces, la velocidad media general también indica en muchas ocasiones simplemente como velocidad media, es lo que yo les decía, es que a veces se confunde y depende de los libros y depende del profesor. Muchos químicos te van a decir, es que
lo que te está diciendo el profe está mal. Es que se dice que es velocidad media y aquí metemos los coeficientes y resolvemos si es. Ah, ok. Pero para llegar a ese punto, primero hay que conocer todos los conceptos y ya después, de manera general, tú dirás, ah, mira, velocidad de reacción es 1 entre A por la derivada de la concentración entre la derivada del tiempo. Ah, así como, pero ¿de dónde partió? Bueno, todo esto partió de esta parte de aquí. ¿Sale? Y muy importante que todo prescinde de la gravedad. ¿Sale? Y entonces que la velocidad media general se representa de esta manera. Mira, aquí no puse la G, pero esto es velocidad media general. Y te lo pongo así porque en muchas literaturas viene así. Y entonces de repente se malentiende. La velocidad media, el profe me dijo que solamente era la diferencia de la concentración del tiempo. Sí, eso es velocidad media. Pero velocidad media general es este es el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente es A. Por lo cual, esta A va a pasar dividiendo en esta parte de aquí, o sea, se va a pasar 1 entre A por la diferencia de la concentración en A por el tiempo. Esto también va a ser igual, y lógicamente siempre tiene que ser igual al otro reactivo. Va a ser 1 entre B por la diferencia de B entre el tiempo. Eso va a ser igual a 1 entre C, y acuérdense que ese es el coeficiente, por la diferencia de la concentración entre la diferencia del tiempo. Pero nótese algo muy importante. Si estos son reactivos A y B, se les tiene que colocar este signo negativo aquí, menos 1 entre A y menos 1 entre B. ¿Por qué? Porque ambos aquí son reactivos, ¿sale? Y el que es producto pues simplemente se queda aquí porque simplemente es positivo. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Sí queda claro que los reactivos siempre llevan un signo negativo? Sí, profe, sí, claro. ¿Sí? Muy bien. Lo repitió mucho que quedó muy claro. Está bien. Entonces, para la velocidad media general, esta va a ser la expresión, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad media general, esta y esta va a ser igual, y la velocidad media general de esta tiene que ser igual. O sea, esta velocidad, esta y esta, todas deben de ser iguales. Pero ahora, ¿cómo sé o cómo hago que sean iguales? Ah, pues metiendo el coeficiente que está aquí. Pero el coeficiente no lo pongo multiplicando, sino que lo pongo dividiendo y digo 1 entre A por esto de aquí, luego menos 1 entre B por esto de aquí, es igual a 1 entre C por esto de acá. Esto es simple, es fácil de aprender. De hecho, ya una vez que tenga la ecuación balanceada, hacer esto de aquí ya es súper fácil. Ok, bien. Dice, se incluye asimismo un signo negativo en los reactivos A y B, porque como la concentración de A y B va disminuyendo, pues son los reactivos, será negativa su variación, ¿sí? Y el signo negativo impuesto en ambos signos se compensan, dado que una velocidad media positiva en todo caso, ¿sale? Si utilizamos la expresión indicada para la reacción de formación del amoníaco, tenemos lo siguiente. Primeramente, decíamos, tenemos que ver que la ecuación está balanceada, ¿no? Ya habíamos visto hace un rato que la ecuación está balanceada. ¿Me pueden decir cuánto es el coeficiente de nitrógeno? 1. Entonces ya saben que el 1 no se coloca, simplemente es 1. Cuando no tengan ningún número ahí es 1. Ese va a ser el coeficiente. El coeficiente del hidrógeno va a ser 3 y el coeficiente del amoníaco va a ser 2. Entonces vamos a tener 1 entre 1, bueno, va a ser menos 1 entre 1 por la diferencia de la concentración del nitrógeno entre el tiempo. Va a ser igual a menos 1 entre 3, la diferencia de la concentración del hidrógeno entre la diferencia de tiempo, va a ser igual a 1 entre 2 por la diferencia de concentración del amoníaco con la diferencia del tiempo. Eso sería la manera de expresarlo en la velocidad media general, ¿vale? Y tenemos lo mismo que hace un rato, es la misma tablita, los mismos intervalos. Ahora vamos a ver el cálculo con la velocidad media general. Vamos a ver que es otra cosa a la velocidad media. La velocidad media vimos que no todos los resultados eran iguales, eran completamente diferentes. Pero la velocidad media general me dice que todas las velocidades deben de ser iguales, tanto reactivos como productos. Vamos a ver si eso es cierto. Tenemos mi tablita aquí con los intervalos. Y vamos a ver lo siguiente. Importante tener bien en cuenta aquí la reacción. Esta es la reacción y para ver, la dejo aquí para ver los coeficientes. Ustedes en su hoja de cálculo cuando hagan su examen o sus tareas, pues, nada más con que la pongan una vez es suficiente y vayan viendo que sus coeficientes están correctos. Yo aquí la repito nada más para que pues, no perdamos de vista lo que estamos haciendo, ¿no? Coeficientes 1, 3 y 2, ¿vale? Entonces, velocidad media general en función del nitrógeno. Ah, velocidad media general. Aquí va a ser 1. Yo sé que no lo debo de poner porque ya sé que es 1, pero a son de mayor entendimiento y si ustedes también sienten dudas o algo en el examen, también pueden poner 1 entre 1, no pasa nada. O simplemente solamente dejar el signo negativo acá y dejar todo lo demás. En este caso, pues es 1 entre 1 para mayor entendimiento, te repito. Y entonces, para este caso, velocidad media general va a ser menos 1, que es el que se pone normal, y el coeficiente es 1, listo. Por la diferencia de concentración del nitrógeno entre la diferencia del tiempo.
Esto va a ser igual y bueno, simplemente sustituyo 1 entre 1, se pone aquí 1, ya no lo coloco porque es 1, y entonces busco aquí, el nitrógeno va a ser 40 menos 50 entre 30 menos 0. Entonces esto va a ser aquí, menos 10 entre 300, y aquí me va a dar un número negativo por este negativo que está aquí. El negativo de acá con este de acá, menos por menos, da más. Y me va a dar 0.0333 mol por litro por segundo. ¿Ya vieron cómo cambió el signo ahí? Nada más por ponerle ese menos, ya no salió negativo, salió positivo gracias a ese signo que tenemos ahí como reactivo, que es negativo. Bueno, pues ahora hablemos gracias, de la velocidad media general, pero ahora para el hidrógeno. Según mi ecuación de velocidad media me dice que la velocidad aquí, aquí y aquí tiene que ser igual. Entonces, por lógica, me tiene que dar en la velocidad media general este mismo valor el segundo cálculo. Vamos a ver si es cierto. Entonces, para la velocidad media general vamos a tener en este caso que el coeficiente entre estos 1 entre 3 con su signo negativo por la diferencia de concentración en el hidrógeno entre la diferencia del tiempo. Entonces va a ser 1 entre 3 que multiplica 20 menos 50 entre 300 menos 0. Ya sabemos que aquí nos va a dar un número negativo, ya lo calculamos que la velocidad media, ¿sale? Ya está. Pues ahora simplemente voy a multiplicar el resultado que está aquí por menos un tercio, ¿sale? Entonces multiplicando menos un tercio por el resultado que me da acá, me da 0.0333 mol por litro por segundo. ¿Ya vieron que salió exactamente lo mismo a lo que está aquí arriba? Entonces quiere decir que la primera parte que vimos hace un rato que dijimos que la velocidad media general de A es igual a la velocidad media de B, ahora vamos a ver si es cierto con la velocidad media general de C, que sería este otro caso. Entonces ya vimos que sí se cumple esa primera parte. Ambos, acuérdense que pusimos el signo negativo, muy importante este signo. Si no lo pongo, el resultado aquí va a ser negativo y aquí va a ser negativo y estaríamos mal en este cálculo. En este cálculo, pues sí pusimos el signo, por lo cual nos da un valor positivo. ¿Bien? Para el caso del amoníaco, pues vamos a hacer lo mismo. Es aquí, en este caso, coeficiente 2, entonces queda 1 entre 2. Pero como este es un producto, este es positivo, ¿sale? Diferencia de concentración del amoníaco entre, pues, la diferencia de tiempo. Vamos a tener un medio por 20 menos 0, 300 menos 0. Lo que nos da aquí lo multiplicamos por un medio o simplemente el resultado que está aquí lo dividimos entre 2 y me da 0.0333 mol por segundo. ¿Te diste cuenta? Que ahora este valor es igual a estos valores que están aquí. Y entonces sí cumplimos lo que dice la velocidad media general. Entonces no es lo mismo velocidad media que velocidad media general. Estos dos, esta igualdad sí se está cumpliendo en estos casos. Entonces la velocidad media general es correcta. Todas las velocidades son iguales. Velocidad media nada más, pues simplemente son valores diferentes para cada uno de ellos, porque es cómo van desapareciendo o cómo van apareciendo los productos. En la general, al meter los coeficientes, resulta que las velocidades son iguales en cada uno de los puntos. Pues ahora sí obtenemos el mismo valor en los tres casos, ya lo vimos. Cumplimos con la velocidad media general, las velocidades son iguales tanto reactivos y productos, ¿vale? Por tanto, usando la expresión de la velocidad media general recomendada por la IUPAC, teniendo en cuenta el coeficiente estequiométrico, que es lo que hicimos ahorita, obtenemos el mismo resultado independientemente de cuál sea el reactivo o producto tomado como referencia. Entonces, no importa cuál sea el producto, mientras los coeficientes esté bien balanceada la ecuación, nos va a dar las mismas velocidades siempre y cuando velocidad media general pues cumpla con que todas las velocidades de reactivos y productos son iguales. ¿Vale? Bien, vamos a ver la última, y la última la voy a dejar aquí porque aquí, en este punto, de aquí vamos a partir de lo que sigue. Más adelante todavía no vamos a ver exactamente esto, pero más adelante vamos a ver esto y esto es lo importante, ¿sí? Por eso les decía yo, hay que conocer un poquito de derivadas, del curso de derivadas, un poquito del curso de integral, y con eso, y es bien básico porque prácticamente las ecuaciones y las derivadas se repiten a lo largo del curso, nada más hay que prestar mucha atención en esta parte, ¿sí? Entonces, la velocidad instantánea, que esta la vamos a representar con la letra V, nada más. Entonces, velocidad media, velocidad general y velocidad instantánea. Entonces, esta es la última. Dice, por último, veremos otro concepto relacionado con la velocidad de reacción, que es el de velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad que tiene la reacción química en un momento dado, un momento X, no sé, a los 10 minutos, a la hora, a las 2 horas, a los 30 segundos, no sé. Esa es la velocidad instantánea. Y la representación simplemente es con la letra V minúscula, ¿sale? Es por tanto la velocidad cuando el intervalo de tiempo considerado delta t es prácticamente cero. En teoría, ahorita cero puede ser más tiempo, no exactamente cero, es un punto cual sea. Por lo que matemáticamente se puede expresar como el siguiente límite.
tenemos que la velocidad media es igual al límite cuando el tiempo tiende a cero de de menos 1 entre A o el reactivo o los reactivos y los productos. Esta ecuación es la misma de la velocidad media general, simplemente expresada como límite, ¿sí? Es el límite de la velocidad media, el límite de la velocidad media y el límite de la velocidad media cuando el tiempo tiende a cero. Entonces, para expresarla en velocidad instantánea, en vez de representar límites, representamos derivadas. Ese es el único cambio. Entonces, esta es la velocidad media general, pero expresada como velocidad instantánea, o sea, por derivadas. Simplemente cambiaron estos deltas por derivadas y eso es todo. Y prácticamente la operación es exactamente la misma, solamente que aquí hay que derivar, a diferencia de aquí nada más decíamos concentración 1 menos concentración 2 o final menos inicial y ya está. En este caso implica las derivadas y al aplicar derivadas hay que aplicar integrales. Pero eso lo vamos a ver después de ver la primera parte del curso, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Simplemente si yo te pido, te pongo una ecuación como la del amoníaco y te digo, calcula velocidad media, velocidad general y velocidad instantánea. En la instantánea nada más sería la general, cambiar las derivadas y eso sería todo. En el caso de velocidad media y general, pues, simplemente agregar o no los coeficientes de cada una de ellas y es así de simple. Posiblemente les ponga uno en el examen, así como lo vimos ahorita. Obviamente con su tablita. Miren, vamos a ver unos ejemplos rápidos. Entonces dice, para la siguiente reacción tenemos PSL5, ¿qué cosa es eso? Cloruro de fósforo, no sé. Bueno, para mí es PSL5, me da PSL3 más cloro, ¿no? Cl2, ¿sale? Entonces dice, se han obtenido los siguientes valores de la concentración PSL5. Ahí de tarea ustedes me dicen cómo se llama, ustedes son los químicos, el PSL5, ¿no? En función del tiempo. Ok, ¿me dan mi tablita? Y ahora yo sé que para mí es un reactivo. Si lo quiero ver como lo he estado viendo hace un momento, primero tengo que ver que la ecuación esté balanceada. Si la ecuación está balanceada, ya la armé. Tengo 5 moléculas de cloro, aquí tengo 3 y 2 son 5, ok, muy bien. Tengo una de fósforo, ¿sí? No sé. Y aquí tengo una, entonces sí, la ecuación efectivamente está balanceada, no tengo que hacer nada más. Me está dando el tiempo, va de 90 a 150, 270, 420. Digo, no siempre tienen que ser 90, 90, 90, pueden variar. Entonces tengo de 0, 90, 150, 270 el tiempo. Luego tengo las concentraciones de este reactivo como 0.46, 0.40, 0.33, 0.3, 0.31. Ahí está. Ya tengo esto de aquí. Y me dice que eso es lo que se ha obtenido en un lazo de tiempo. Entonces, todo está balanceado, la tablita está muy bien. Ahora, ¿qué me va a pedir? Si me pide velocidad media, ya sé cuál es la ecuación. Si me pide ecuación media general, bueno, dice, calcular la velocidad media general. Ah, me pide la que trae los coeficientes, 1 entre 1. Entonces aquí, va a estar bien fácil. ¿Por qué? Porque va a ser prácticamente igual a la velocidad media. ¿A qué me refiero? Aquí vamos a tener 1 entre 1, 1 entre 1 y 1 entre 1. Acuérdense que la ecuación de la media general es 1 entre el reactivo o el producto por la diferencia de la concentración entre la diferencia del tiempo. Pero como aquí es 1 entre 1, pues podría tomarla yo como la media general, perdón, como la media. Pero bueno, vamos a ver. Me dice que vaya entre los intervalos de 0 a 90, de 90 a 150, de 150 a 270 y de 240 de 270 a 420. Vamos a ir de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá y de aquí para acá. Son 4 intervalos. Entonces, para resolver esto está muy fácil. Más o menos así vendría un ejemplo en el examen, quiero pensar yo. Ahí está. Y decimos, bueno, para el primer intervalo hacemos lo siguiente. Vamos a ir de 0 a 90. Entonces vamos a ir de 0 a 90. Entonces tenemos aquí 0.40 y aquí tenemos 0.46. ¿Es un reactivo? Sí es un reactivo. Por lo tanto, el valor posiblemente sea negativo. Aunque no me debo de olvidar del signo negativo que tengo para los reactivos. ¿Sale? Ahí está. Entonces ahí está el primer intervalo. Vamos a ir, es menos 1 entre A. ¿Cuánto era el coeficiente de este? Era 1, ¿no? Entonces menos 0.40 menos 0.46 entre 90 menos 0, que es lo que tenemos en la tablita aquí, ¿sí? Este menos este y este menos este. Ahí está. Acuérdense que este va por arriba y este va por la parte de abajo. Ahí tenemos el primer punto. Nunca se olviden del signo menos, porque si no, este me quedaría negativo. Entonces voy a tener que este menos este me va a dar más o menos menos 0.06 entre 90, y eso me va a dar 7.3333 por 10 a la menos 4 mol litro por segundo. Nunca se olviden de sus unidades. Siempre hay que ver qué unidades tiene la tabla. La tabla tiene mol litro por segundo. Ok, muy bien, y aquí son segundos. Muy bien. Entonces, esta con esta se cancelan y me quedan mol sobre litro en teoría, para cuando es concentración. En este caso, como es velocidad, es mol litro por segundo. Listo, todo bien. Ahí está.
Y bueno, vamos a calcular para el intervalo 2, que es de 90 a 150. Y seguimos viendo nuestra tablita, ya saben ahí. Va a ser esta menos esta y esta menos esta. Como tengo signo negativo, todos se van a hacer positivos. En este caso tengo 7.33 por 10 a la menos 4. Si es velocidad media general, acuérdense que el segundo, el tercero y el cuarto me tienen que dar exactamente la misma. ¿Por qué? Porque es velocidad media general. Lo vamos a ver acá. Vamos a tener que en este caso tenemos 0.36 menos 0.40 entre 150 menos 90. Y aquí vamos a tener que el coeficiente de este también sigue siendo 1. Pues vamos a ver que es 6.666 por 10 a la menos 4 mol por segundo. Wow. Aquí miren, está viendo una diferenciación. Esta no es igual a esta. ¿Está correcto o incorrecto esto? Es correcto, sí, al final de cuentas es correcto. La variación es mínima, es muy poquita la variación, pero sí es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque acuérdense que la concentración del reactivo va a ir disminuyendo con respecto al tiempo. Y como estamos hablando del reactivo, específicamente del reactivo, entonces sí puede ser posible que eso vaya disminuyendo. Ojo para su examen, ¿eh? No porque yo les dije, ah, aquí todas salieron iguales, son iguales. No, aquí estamos hablando solamente del reactivo. No estoy incluyendo ni el producto, ni el subproducto, ni nada. Simplemente al reactivo. Y entonces, como hablamos de reactivos, va disminuyendo con respecto al tiempo. Entonces, esto de aquí es correcto. Por lógica, el que sigue tendría que ser un poco menor al que estamos viendo, del intervalo 3. Pues en el intervalo 3, que vamos de 150 a 270, volvemos a ver nuestra tabla, y acuérdense que siempre este va a ser 1, ahí está. Vamos a tener 0.33 menos 0.36 entre 270 menos 150, y esto va a darme 2.5 por 10 a la menos 4 mol litros por segundo. Esta es más pequeña que esta acá, entonces vamos bien porque es un reactivo, va a ir disminuyendo con respecto al tiempo, correcto. Ahora vamos a ver el intervalo 4. Tenemos que es 0.31 menos 0.33 entre 420 menos 270. Eso me va a dar 1.33 por 10 a la menos 4 mol litro por segundo, correcto. ¿Por qué? Porque este tiene que ser mucho menor que este, porque estamos hablando en todo momento de la concentración del reactivo, y el reactivo en un lapso de tiempo va a ir disminuyendo hasta que llegue completamente a cero. Entonces, en los intervalos que manejamos, esos son los resultados y están correctos. Hace un rato igualábamos el reactivo 1 con el reactivo 2 y con el producto. En este caso, tenemos una tabla que solamente habla del reactivo. Entonces, en el lapso de tiempo va a ir disminuyendo la concentración. No se vayan con la finta, que es velocidad media general, y que sea igual todas, porque no, aquí, fíjense, lo voy a regresar al anterior, nada más con opción de que ustedes vean la diferencia. Miren, aquí estoy hablando ya de amoníaco. Aquí en la siguiente, aquí hablo de nitrógeno y aquí hablo de hidrógeno. Esta es una cosa y esta es otra. En mi tabla que yo estoy viendo, no me dieron nunca esta ni esta, solamente me dieron la del reactivo A. Y el reactivo A va disminuyendo, mira, va disminuyendo, va disminuyendo. Aquí son iguales siempre y cuando conozca las concentraciones de este y de este otro. En el caso de mi última ecuación, no me dieron todos los valores, solamente me dieron los valores del reactivo. ¿Dónde estamos? A regresar al problema. Mira, si me dieran las concentraciones de este y de este, pues yo podría decir, ah, sí, mira, la velocidad va a ser igual porque esta y esta y esta son iguales. Eso sí es correcto. Pero si solamente trabajo con las concentraciones del reactivo, pues este va a ir disminuyendo con respecto al tiempo. Si me dieran las concentraciones de este producto, pues simplemente irían aumentando conforme va el tiempo, también este iría aumentando conforme el tiempo. Este es el que va disminuyendo. Ya lo vimos con los cálculos que hicimos, sí disminuyen. Pero si yo agarrara este y este tienen la misma velocidad todos ellos, ¿sí? Solo que en el lapso de tiempo, este de aquí va a ir disminuyendo. En el mismo lapso de tiempo, todos ellos van a tener el mismo valor. Aquí, todas estas de acá. Pero este sí va a ir bajando y estos dos van a ir subiendo porque los dos son productos, ¿sale? Al final, guíense de su ecuación. Si es media general, pongan la ecuación como es. Acuérdense que la única que tengo aquí es concentración solamente de este reactivo. Entonces, estas de aquí van a ir bajando porque el reactivo va disminuyendo conforme el tiempo. Si les dan un producto, pues van a ir aumentando, ¿sale? Siempre va a ser así. Guíate más de tu ecuación que de otra cosa. Vamos a ver otro ejemplo, rapidín, más o menos unos que vendría con el primer examen, algunos ejemplitos así, van a venir más, pero son los primeros. Dice, la reacción de oxidación del amoníaco para dar nitrógeno y agua es la siguiente. Tenemos NH3 más O2 más nitrógeno más H2O, ¿no? Aquí la ecuación originalmente no estaba balanceada, por eso están en rojo estos que están aquí,
En el examen podría venir así, ¿no? NH3 más O2 me da N2 más H2O. Entonces lo que tendrías que ver tú es balancear la ecuación. Yo le recomiendo en primera instancia, no importa que aquí sean números grandes, no importa con el hecho de que estos sean números enteros, no hay ningún problema. Que yo podría manejar aquí 2 y 3, pero el problema es que aquí me quedaría un fraccional. Y con los fraccionales sí se puede trabajar, pero es un poquito más complicado. Entonces, si podemos usar números que den números enteros aquí o completos, sería mucho mejor. Pero tampoco nada te impide usar fracciones, eso es lo de menos. El resultado va a ser aproximadamente igual, entonces no pasa nada. Nada más balanceen bien su ecuación. Aquí se podía hacer por tanteos, nada más usando este y este de referencia con los hidrógenos, ¿no? Tenemos 4 por 3 son 12. Y entonces digo, 6 por 2 son 12. Y ya en base a eso, pues hago el cálculo de los demás. Aquí tengo 2 oxígenos, aquí tengo 6, por ejemplo, pero 3 por 2 son 6 y 6, dos quedan igual de los dos lados. Nitrógenos, tengo aquí 4 y aquí tengo 2 por 2 son 4. Entonces la ecuación está balanceada. Por tanteo se me hace más fácil, no sé ustedes, a lo mejor por redox o por lo que sea, les haga más fácil. Al final, úsenlo como ustedes quieran, pero balanceen la ecuación. En este caso, ya la tenemos balanceada. ¿Sale? Entonces tenemos, si experimentalmente se halla que la velocidad inicial de formación del nitrógeno es de 0.5 mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. ¿Cuál es la velocidad de desaparición del amoníaco y la del oxígeno? ¿Cuál va a ser la velocidad en que desaparecen este y este de aquí? De repente pareciera, pero profe, usted no me ha enseñado lo de la velocidad de desaparición. Dijimos que los reactivos con el lapso de tiempo van desapareciendo, entonces sí conoces la ecuación. También puedes conocer la ecuación de formación del nitrógeno y del oxígeno, pero en este caso me piden solamente la del amoníaco y el oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Me da un dato bien importante. Dice, si experimentalmente se halla que la velocidad inicial de formación del nitrógeno, ¿por qué de formación? Porque el nitrógeno es un producto. Pues, ojo aquí, ya me dio el valor del nitrógeno, la velocidad inicial de formación, o sea, cuando el tiempo es igual a cero prácticamente. La velocidad de formación de este producto a partir de estos dos, pues es de 0.5 mol litro a la menos 1 por segundo. Y me pregunta cuál es la velocidad de desaparición del amoníaco y del oxígeno, cuál es la velocidad de este y de este en ese tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, se ve difícil, pero está sencillamente fácil. Dice, primero me dice que la velocidad de formación de este que está aquí, o la velocidad media de formación, va a ser 0.5. Ya está. Esto de aquí es velocidad media. No hay ningún problema si yo la expreso así, aunque acuérdense que aquí se debe expresar como velocidad media general. Entonces aquí tendríamos un medio que multiplica este que está aquí. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Velocidad media general. Vamos a tener que de toda esta ecuación, la velocidad media general es ¿qué? Menos, aquí es 4, es 1 entre 4, por lo que ya sabíamos la velocidad media. Luego tenemos aquí 1 entre 3, recordando que estos son reactivos, son negativos. Y por el otro lado, estos son positivos. Entonces vamos a tener 1 entre 2 por la diferencia de concentración con el tiempo. Y bueno, aquí también del agua, diferencia de concentración entre el tiempo. Un sexto. Ya está. Ahora, me dan este dato aquí en la ecuación, en el problema. Entonces, velocidad media o velocidad media general, en este caso va a ser 0.5 la velocidad media. Ojo aquí. Hay un punto bien importante con este dato que me dan, que está aquí, velocidad media. Y aquí tengo velocidad media general. ¿Qué podría yo hacer en este caso para conocer la velocidad de desaparición de este y de este? Me dieron velocidad de formación. ¿Por qué de formación? De formación porque es un producto. Si fuera un reactivo me diría la velocidad de desaparición sería tanto. Entonces depende de la expresión. En este caso me dice velocidad de formación porque es un producto. Si fuera un reactivo me diría velocidad de desaparición. En este caso es un producto. Entonces tenemos 0.5 y ya tengo que la ecuación de la velocidad media general es esta que está aquí. Yo sé que todo ahí, amoníaco, oxígeno, nitrógeno y agua, es la misma velocidad para todas en el punto de la velocidad general. Entonces, ¿qué hago aquí para calcular la velocidad de desaparición del amoníaco y del oxígeno? Tengo una, que es nitrógeno. ¿Cuál puedo zafar de ahí e igualarla con esta otra? Si todas valen lo mismo, ¿cuál me sirve de pivote? Pues la que me sirve de pivote es el nitrógeno, ¿no? Si aquí tengo nitrógeno y aquí tengo nitrógeno, pues lo que puedo usar de pivote es esta. Bien. Entonces dijo, resolviendo la velocidad media tenemos que aquí va a ser un medio por la velocidad media, que es esto de acá. La velocidad media es la que me dieron, 0.5. ¿Cuánto vale la velocidad media? 0.5 mol litro por segundo. ¿Cuánto es esto? 0.5. ¿Por qué nitrógeno? Porque solamente me dieron la del nitrógeno. Y hasta ahí no he hecho nada, no he resuelto nada. Pero con eso tengo la velocidad media general. La velocidad media general es igual en todos los puntos.
Entonces, si yo calculo esta velocidad, tiene que ser esta y esta de acá, pero vamos a ver un dato importante. Pero antes que nada, quiero que me digan si tienen dudas aquí. ¿Esto qué pasó? Velocidad media vale 0.5 para el caso del nitrógeno. Para la velocidad general es un medio de la velocidad media. Entonces va a ser 0.5 por 0.5, que es el valor de esta parte. Entonces lo sustituyo aquí y me queda un medio, que es 0.5, multiplicado por 0.5, que es lo que tengo aquí que me dio el problema. Hago esta multiplicación y la velocidad media general para el nitrógeno es de 0.25 mol litro por segundo. ¿Sí? Entonces, esta velocidad que tenemos aquí es de 0.25. Entonces, lo que se hizo ahí fue simplemente, esto me lo dio el problema, me dio la velocidad de formación, que es de 0.5, velocidad media de formación. En velocidad de formación y velocidad de desaparición no existen los coeficientes que yo veo aquí. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que para conocer la velocidad de desaparición de este y de este, solamente tengo que quedarme con este y con este. Ahora, yo usé esta ecuación para poder hacer el cálculo. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Primero me dieron esta. Entonces, en esta de aquí, sustituyo este valor por este que está acá y hago esta operación. Entonces digo que esto es igual a 0.25 mol litro por segundo. Entonces aquí, esto va a ser igual a 0.25, esto va a ser igual a 0.25, esto es igual a 0.25 y esto también es igual a 0.25 porque todos tienen la misma velocidad. Ahora, ya que conozco esto, me voy a quedar con este valor y por cada una de ellas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, necesito solamente conocer esta parte de esta ecuación y esta parte de esta ecuación. Entonces, para calcular la velocidad de desaparición, en este caso del amoníaco, yo sé que mi ecuación media general es esto que está aquí. Entonces, si yo quiero conocer la velocidad de desaparición o velocidad media, simplemente lo que voy a hacer es este valor que está aquí dividiendo, lo voy a pasar para acá multiplicando, junto con su signo que lo voy a pasar para el otro lado. Pues simplemente me va a quedar, en este caso, 1 por lo que está aquí, me queda lo mismo que está aquí. La diferencia de la concentración entre el tiempo, esto es velocidad media, va a ser igual a menos 4, que multiplica 0.25 mol litro por segundo. Entonces, la velocidad de desaparición del amoníaco va a ser de menos 1 mol por litro por segundo. ¿Así queda claro? De la velocidad media general voy a despejar ese coeficiente con su signo hacia el otro lado, y eso me va a dar la velocidad de desaparición del reactivo o del producto, según sea el caso. ¿Vale? Para reactivos, velocidad de desaparición. Para productos, velocidad de formación. Entonces, no se preocupen por lo que diga el texto en el examen. Simplemente se va a aplicar el mismo procedimiento. Lo único que va a cambiar son los signos que tenemos aquí y los coeficientes que tengamos para cada uno de los casos. En el caso del amoníaco, aquí tenemos un 4, con todo ese signo se va para acá y me queda menos 4. ¿Por qué se me fue el signo? Para que no se me confunda. Primero paso de aquí multiplicando, multiplica por esto. Luego este signo que está multiplicando pasa de este lado dividiendo. Más entre menos me da menos y por eso queda este menos 4. ¿Sale? Entonces la velocidad de desaparición del amoníaco es de menos 1 mol por litro por segundo. ¿Sale? Para la velocidad de desaparición del oxígeno, como todo era una igualdad, voy a proponer lo mismo. Simplemente ahora pongo 1 entre el coeficiente del oxígeno. Esta es la velocidad media y les dije, todas las velocidades en todos los puntos vale 0.25. Entonces todo va a ser igual a 0.25. Lo que hago para conocer la velocidad de desaparición del oxígeno es simplemente hacer esto mismo, pasar este para acá multiplicando y el signo también para acá. Y me va a quedar menos 3 que multiplica 0.25 mol litro por segundo, y esto va a ser igual a menos 0.75 mol litro por segundo. Esta es la velocidad de desaparición del oxígeno y del amoníaco. ¿Por qué son negativos? Porque ambos son reactivos. Ojo, las metodologías casi siempre son iguales, nada más hay que leer bien lo que nos dice el texto. Si nos pide desaparición, se refiere a reactivos. Si me dice formación, se refiere a productos. Mucho ojo con eso, es lo único que debemos saber de todas las clases de hoy. Reactivos, negativos, productos, positivos. Eso es todo. Velocidad media y velocidad general. Es todo lo que tenía que saber el día de hoy, mucho choro para aprenderme eso. Pero eso es lo único que tenemos que aprender la clase de hoy. Y con eso resolvimos infinidad de cosas. Ya está. Tengo la velocidad de desaparición del amoníaco y del oxígeno. Acuérdense que los que desaparecen son los reactivos. Los que aparecen, ojo, se forman, son los productos. Entonces, en este caso, como decía, ¿cuál es la velocidad de desaparición del amoníaco? Entonces se refiere a los reactivos. Pero si me dijera aquí el problema, si yo lo redactara de esta manera, ya, ¿cuál es la velocidad de formación del amoníaco? Aquí diría, profesor, aquí usted la champurrió. ¿Cómo me dice que de aparición, si no está formándose un producto, es un reactivo? Pues ahí se equivocó, y ya de entrada no contesto la pregunta, a lo mejor sea un buscapiés. Si tú la resuelves como positivo, estarías mal. O simplemente pongo una nota. Profe, la pregunta está mal redactada. ¿Por qué? Porque el amoníaco es un reactivo. Entonces ese no se forma, sino que desaparece. Así de simple. Digo, si llegara a pasar. No creo que pase, pero si llegara a pasar.
Pues aquí ya me está diciendo desaparición, haciéndome referencia a los reactivos. Y aparte me está dando la velocidad inicial de formación. ¿Por qué formación? Porque es un producto, es lo que te decía, ¿sí? Y entonces, cuando me da velocidad inicial de formación, la ecuación que voy a utilizar como pivote, ojo aquí, fue la velocidad media, como lo hice aquí. Entonces, para mí, esta velocidad inicial es la velocidad media. Esto que está aquí es velocidad media. Entonces, tengo velocidad media. Ok, velocidad media del nitrógeno es 0.5. Ahí está, eso me lo da el problema. Y entonces, para hacer los cálculos de desaparición de estos, pues simplemente propongo la velocidad media general. Y ahí donde sí incluyo los coeficientes. Ahora, ya que incluí toda esta expresión, que era fácil ponerla, ya sabemos, ¿no? Ahora este dato que me dio el problema, ¿para qué me sirve? Ah, pues aquí tengo nitrógeno. ¿Cuál es la única que me sirve? Pues es esta de acá. Entonces yo les dije hace un rato que esto es el coeficiente multiplicado por la velocidad media. Eso es la velocidad media general. Entonces, esto, velocidad media, ¿cuánto vale? 0.5. Entonces sustituyo acá y simplemente hago la multiplicación. Y hago esa multiplicación que es 0.5 por 0.5 en este caso. Digo, aquí es un medio porque eso me da el balance. Puede ser otro valor, no importa. Aquí si fuera 3, 4, 5, pues cambiaría aquí el valor. En este caso fue un medio, pues 0.5 por 0.5 me da 0.25. Listo, ahí está. Ahora, como todas las velocidades son iguales, entonces esto de aquí va a ser igual a 0.25. Esto de aquí va a ser igual a 0.25. Y esto de aquí va a ser igual a 0.25 y esto de aquí va a ser igual a 0.25. Entonces todo esto vale 0.25. Si yo quiero conocer la velocidad de desaparición de este y de este, simplemente igualo esto de aquí a 0.25 y esto también de aquí la igualo a 0.25. Y es lo que hicimos acá. La igualamos, pero como la velocidad de desaparición es prácticamente la velocidad media, entonces lo que hago es pasar este de aquí multiplicando con su signo y nada más hacer el correspondiente, bueno, hacer la correspondiente multiplicación y con eso tendría la velocidad de desaparición, que es de menos 1 mol litro por segundo. ¿Por qué menos? Porque es un reactivo. El mismo caso para el oxígeno. Igual agarré la parte de la velocidad media general, que era 1 entre 3 por esto de acá. Esto de aquí, pues simplemente este 3 lo paso para acá multiplicando junto con su signo y tengo que es menos 0.75. ¿Por qué negativos? Porque son reactivos, así de simple. Si fueran productos o me preguntara sobre formación, serían positivos. Entonces, mucho ojo en esa parte, ¿vale? Si se halla que la velocidad inicial de formación del este es de 0.5. Y si me dijera que si experimentalmente se halla que la velocidad de reacción es de 0.5, entonces aquí ya no me está diciendo que simplemente es del amoníaco, sino que me está diciendo que la velocidad de reacción general de todo esto es 0.5 y ahí ya sería otra cosa. Ahí tendría yo que la velocidad general es de 0.5 y entonces ya no igualaría. Lo que yo haría en ese caso es que este de aquí vale 0.5, este vale 0.5, 0.5, 0.5. Ya no tendría que agarrarme uno como hice aquí. Aquí simplemente borraría esto de aquí y todo esto de aquí sería igual a 0.5. Entonces, en vez de hacer esto de 0.25, aquí sería 0.5 nada más, y hacemos los mismos despejes, porque me dio la velocidad de toda la ecuación en general, no de un solo producto. En este caso me dio un solo producto y por eso tuve que pivotear, pero si me diera solamente así en general, la velocidad es tanto, pues es la velocidad general. En este caso, como me dijo específicamente del nitrógeno, se hace este procedimiento. Y por lo general los problemas que llegase yo a poner en el examen vienen como este, no se preocupen. Ya lo demás lo irán viendo a lo largo de su vida como químicos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se hace y así es como se resuelve. Y está sumamente fácil. Se veía difícil, pero estaba sumamente fácil. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice, el peróxido de hidrógeno se descompone fácilmente según la siguiente ecuación. Tenemos el peróxido H2O2 o agua oxigenada, está en forma acuosa. Eso me va a dar un medio del oxígeno en estado gaseoso más una molécula de agua en estado líquido, ¿sale? Entonces me dice, a partir de los datos del gráfico, calcular la velocidad media en cada intervalo. En este caso la ecuación está balanceada, no hay ningún problema, ¿sale? Todo está bien. Entonces aquí tenemos un medio de este 2, simplemente me va a dar un oxígeno. Y aquí tengo un oxígeno, tengo dos hidrógenos y dos hidrógenos. La ecuación está balanceada. Y entonces es otra forma de poder resolver los problemas, que ya te digan un gráfico bien bonito, bien hecho, y que te digan, pues calcula los intervalos, la velocidad media de cada intervalo. Entonces es lo mismo que si tuviéramos la tabla. Aquí tengo que ese es el intervalo 1, el intervalo 2 y el intervalo 3. Lo voy a tomar valores de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Dónde saco los valores del tiempo? Aquí tengo. Este es 1 y aquí es 0. Lo voy a tener 3 y aquí va a ser 1.
luego va a ser 6, aquí va a ser 3, aquí va a ser 9 y aquí va a ser 9. Lo mismo de la tabla. Si se te complica viendo la tabla, pues haz una tablita aquí donde pongas concentración y tiempo y vas dando valores. A ver, en el primero el tiempo es 0 y la concentración es de 1. Perdón, el tiempo es 1 y la concentración es de 0.7 y así vas poniendo cada uno de ellos de acuerdo a las líneas que vas viendo aquí y haces tu tablita, si se te complica. Si no, podemos usar la tabla sin ningún problema. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato. Calcular las velocidades de cada uno de ellos, velocidad media en este caso. Pues para el caso del agua, que es lo que tenemos aquí, es agua, entonces vamos a usar la concentración del agua entre la diferencia del tiempo. Como vamos a calcular intervalo, pues es velocidad media, aquí no importan los coeficientes, ¿sale? Entonces tenemos concentración final menos concentración inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces la concentración final del primer intervalo va a ser aproximadamente, según lo que veo, que acuérdense que viene de aquí para abajo, ¿eh? No vayan a pensar que de aquí para arriba, de aquí para abajo va a ser, porque es 1, 2 y 3, entonces va para abajo. Entonces en el primer intervalo vamos a poner que es la concentración final de este, va a ser aquí, vemos 0.5 la concentración y la inicial va a ser de 0.7. Y luego los tiempos, vamos a tener que va desde 3, este es el final, y este es el inicial. Ahí está, 3 menos 1, listo. Hacemos los cálculos y nos resulta que da menos 0.1 mol litro por minuto. Ojo aquí, el tiempo está en minutos, entonces aquí son minutos, ¿sale? Y lo mismo para los demás intervalos, exactamente lo mismo que hicimos hace un rato. Simplemente que ahorita es con un gráfico. Para el intervalo 2, que va de aquí para acá, vamos a tener, pues va a ser de aquí. Intervalo 2, va a ser aquí 0.3 menos 0.5 y por el otro lado va a ser 6 menos 3, que está aquí. Pum, pum. Aquí está, calculamos la velocidad desde menos 0.0666 mol litro por minuto. Listo. Para el último intervalo, exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora, tenemos este punto de aquí, la concentración aquí es 2 y la inicial es 3. Ahí está. Y el tiempo va a ser de 9 hasta 6. Los 9 menos 6, hacemos la diferenciación en ambos lados y dividimos y tenemos menos 0.0333 mol litro por minuto. Y eso sería todo. Prácticamente es lo mismo. Si se te complica, de estos datos haz tu tablita y empiezas a resolver como lo hicimos la vez pasada. Así que no hay ningún problema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Aquí como me pide intervalos, no necesito la media general, simplemente la velocidad media, eso es todo. Simple. Fácil, ¿no? Vamos a ver. Uno más. Este es el bueno. Dice, escribe la expresión de la velocidad media general y de la velocidad instantánea para la siguiente reacción no ajustada. Ojo, no está ajustada la ecuación. Entonces lo que tenemos que hacer es ajustar la ecuación. Podemos empezar por tanteos ajustando con los hidrógenos. Si aquí tengo 2, si aquí tengo 3, aquí puedo poner 4 y aquí puedo poner 6 y ya puedo empezar a balancear todo lo demás. ¿Sí? Entonces tengo 4NH3 más 5O2 me da 4NO más 6H2O. Listo, ya está. Ahora sí, la ecuación está balanceada. Listo. Ya saben, yo creo que sus maestras ahí en química le dijeron que lo más fácil es empezar con los hidrógenos, luego con los oxígenos y luego de ahí para adelante, ¿no? Siempre para cuando usamos tanteos. Si quieren usar redox, bueno, ya sería otra cosa. Ahí está el balanceo. Ya está fácil esto. Ahora me dice que yo necesito conocer la velocidad media general y la velocidad instantánea. Entonces me piden nada más las velocidades. No tengo tabla, se dan cuenta que no tengo una tabla. Entonces lo único que voy a hacer es expresarla. Entonces voy a expresar para la velocidad media general. La velocidad media general es un menos un cuarto por la diferencia de concentración del amoníaco entre el tiempo. Luego el siguiente va a ser menos un quinto. ¿Por qué? Porque son reactivos. Por la diferencia de oxígeno de concentración entre el tiempo. Luego los productos va a ser 1 entre 4 positivo por la diferencia de la concentración del monóxido de nitrógeno entre la diferencia del tiempo. Y esto también va a ser igual a 1 entre 6 de la diferencia de agua entre la diferencia de temperatura. Lo mismo que hicimos al rato. Entonces eso me pedía para la velocidad media general. Listo, ya la resolví y con eso ya está bien, porque no tengo una tabla. Entonces esa sería la respuesta. Ahora me pide la velocidad instantánea. Pues ya me acuerdo bien fácil, que es esta misma, solamente cambiando estos de aquí por derivadas. Y ahí está. Es la misma, solamente cambié ahora estos deltas por las derivadas. Y listo, problema resuelto. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya en la siguiente clase vemos teoría de colisiones, de transición. Hoy vamos a dejarlo hasta aquí.